Hola, muy buen día. Vamos a hablar acerca de la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Este virus pertenece a la familia de los retrovirus y a la subfamilia de los lentivirus. A finales de los 70, principios de los 80, comenzaron a aparecer un número inusual de hombres que tenían sexo con hombres, haitianos, adictos a la heroína y hemofílicos, que padecían una rara enfermedad asociada con enfermedades oportunistas cuando previamente habían sido inmunológicamente sanos. Fue ahí que se evidenció que estábamos ante una nueva enfermedad y se definió como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este es el primer reporte publicado en 1981 por Gottlieb, en donde se abordan una serie de casos con enfermedades oportunistas. La más frecuente, neumocistis jirovesi, antes llamada neumocistis carini, infección por citomegalovirus, enfermedad de Hodgkin y también candidiasis. Muchas cosas ocurrieron a principios de los 80. Se identificaron los primeros casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se definió de esta manera. Se identificó el agente causal de la enfermedad, el virus de inmunodeficiencia humana. También se reveló que existía una epidemia de personas que padecían el mismo padecimiento, pero eran heterosexuales en África. Y para 1985 ya se encontraba disponible un estudio serológico para hacer la identificación de personas que padecían esta enfermedad. La primera droga utilizada para el tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana empezó a aplicarse en 1987, la sidobudina, iniciando con administraciones con una monoterapia que tenía efectos limitados en la reconstitución inmune y en el control viral, limitado en cuanto a resultados, pero también limitado en cuanto al tiempo. Las personas, después de unos cuantos meses de tratamiento, se deterioraban y finalmente continuaba la historia natural de la enfermedad. Fue hasta 1995, principios de 1996, que se hicieron estudios y se evaluó una gran eficacia de tratamiento antirretroviral altamente activo, que no es otra cosa que la combinación de 3 medicamentos antirretrovirales para el control virológico óptimo. De hecho, este tratamiento antirretroviral altamente activo, utilizado hasta esta fecha, logra el control virológico máximo de la replicación inmune y con esto de la replicación viral y con esto la reconstitución inmune, logrando las personas tener una vida larga y saludable bajo tratamiento. Actualmente, de acuerdo a UNAIDS, existe alrededor de 36.7 millones de personas viviendo con VIH y durante el 2016 se calcula que 1.8 millones de personas adquirieron la enfermedad. Para ese mismo año, el total de muertes se calcula en 1 millón de personas. La infección por VIH es una enfermedad que anteriormente era una enfermedad mortal y que actualmente se considera crónica degenerativa gracias al tratamiento antirretroviral. Es provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana y a los estadios más avanzados se les conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sin embargo, no todas las personas con infección por VIH tienen o llegan a desarrollar síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Actualmente, bajo tratamiento antirretroviral, las personas pueden vivir una vida larga, productiva, sin presentar nunca síntomas de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando hablamos de VIH no estamos hablando de un solo virus, existen 2 tipos de VIH, tipo 1, tipo 2, existen también diferentes grupos y subtipos. El grupo M es el predominante en el mundo y se subclasifica por subtipos que llevan diferentes letras del abecedario, de la A a la K, la N a la O, y de estos el B es el más predominante en Europa, el norte y centro de América y Australia. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que la epidemia de VIH-1, que es el más predominante en el mundo, es más diversa en los continentes africano y en el asiático. Aquí vemos que existen más subtipos en estos continentes.
Ahora bien, la infección por VIH se transmite a través del contacto con secreciones que contienen al virus. Estas secreciones son predominantemente las secreciones genitales, como el líquido preeyaculatorio, el semen, las secreciones vaginales, la sangre y también la leche materna. Entonces, la infección por VIH se transmite prioritariamente a través del sexo sin protección con una persona que tiene VIH fuera de control. También a través de agujas contaminadas, por ejemplo, en las personas que tienen uso de drogas intravenosas y que comparten las jeringas, o en los inicios de la pandemia se llegó a transmitir a través de la transfusión de productos biológicos contaminados. Por esto, el mayor riesgo para personas con hemofilia que meritaban transfusiones frecuentes, o bien se puede transmitir de la madre a su producto, principalmente durante el último trimestre del embarazo o al momento de nacer, básicamente cuando el niño entra en contacto con las secreciones genitales durante su tránsito por el canal del parto, o si existen complicaciones ginecobstétricas que generalmente suceden con mayor frecuencia entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo, como el desprendimiento prematuro de placenta. Finalmente, en el caso de niños que son alimentados al seno materno, en mujeres que padecen VIH, pues esta también puede ser una vía de transmisión para el virus. El virus del VIH es un virus esférico. Lo vemos aquí con su envoltura, sus glicoproteínas, tiene una cápside piramidal en donde tiene dos cadenas de RNA positivos simétricas y también cuenta con 3 enzimas importantes, la transcriptasa reversa, la integrasa y la polimerasa. El virus del VIH tiene un diámetro aproximado entre 80 y 120 nanómetros. Es un virus dentro de los retrovirus complejo, entonces aparte de tener los genes GAG, POLP, EMP, también tiene genes como TAT, REV, NEF, BIF y BPU. Estos genes, el GAG, les sirve para procesar antígenos de la cápside de la matriz y también de las proteínas que se unen. Y finalmente el POL le sirve para la producción de integrasa, proteasa y transcriptasa para sus glicoproteínas. Este también tiene un genoma terminal, una secuencia repetida larga terminal llamada LTR, que le sirve para contener promotores y también producir secuencias que pueden generar factores de transcripción celular. TAT tiene algunas otras funciones como un transactivador y transcriptor de genes del virus y de la célula. REV también puede regular y promover el transporte del RNA mensajero en el interior del citoplasma. NEF es un gen muy importante para favorecer la expresión en la superficie celular o para modificar la expresión de la superficie en la superficie celular de CD4, el receptor, o también de moléculas de histocompatibilidad mayor tipo 1. También modula o altera diferentes señalizaciones de las células T, regula la citotoxicidad del virus y es requerido para mantener cargas virales altas. En sí, este gen favorece la progresión de la infección hacia el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. BIF, por su lado, promueve el ensamblaje, la maduración y la unión de proteínas celulares antivirales como APOVEC3G para prevenir la hipermutación del provirus y ayudar a la replicación viral en células mieloides y otras células. BPU reduce la expresión en la superficie de los CD4 e incrementa la liberación de los virus producidos, y BPR es importante para el transporte del DNA proviral en el interior del núcleo y mantener a la célula en una fase G2 que promueve el ciclo viral. Y así le facilita la progresión o la replicación viral.
El virus del VIH, una vez que ingresa en el organismo, rápidamente puede infectar a las células que expresan los receptores, mayormente el receptor CD4, y también se ayuda de receptores de las quimiosinas para penetrar en las células. El CD4 se une a través de su glicoproteína GP120 y en un segundo paso habrá una exposición como si fuera una bisagra de GP120 exponiendo a GP41, y este entra en contacto mayormente en un virus M trópico con CCR5, y esto sucede con mayor frecuencia en infecciones, digamos, tempranas. En infecciones ya más tardías, después de varios años de infección, el tropismo del virus puede cambiar, volverse T trópico, y utiliza al receptor de la quimiosina CXCR4 para ingresar a la célula. Aquí lo vemos en el movimiento como una bisagra, en donde el virus entra en contacto a través de GP120 con el receptor CD4 de la célula, y posteriormente se acerca hacia la membrana celular, entra en contacto con el correceptor de la quimiosina, y finalmente es a través de esa interacción que tiene con el receptor de la quimiosina GP41 que se aproximan lo suficiente el virus para poder incluir la cápside que lleva el material genético en el interior del citoplasma. Ahora, el virus de inmunodeficiencia humana es un virus que infecta CD4, linfocitos TCD4, que son las células cooperadoras, y también puede infectar a células de linaje mieloide, como los monocitos, los macrófagos, macrófagos alveolares del pulmón, células dendríticas y de la microglía en el cerebro. Esta infección es una infección lítica que infecta a las células TCD4 permisivas activadas, pero que induce también la apoptosis y muerte de las células CD4 que no le sean permisivas. También puede ocasionar una infección persistente con un bajo nivel de virus y latente en células del linaje mieloide y en células T de memoria. Este virus causa la formación de sincitios y la expresión de una gran cantidad de antígenos CD4, lo cual le va a favorecer después invadir un mayor número de células para subsecuentemente destruirlas. El virus reduce también no solamente la cantidad, sino la calidad de la actividad de los CD4, y es así como puede ocasionar un estado de inmunosupresión, incluso con niveles de CD4 normales. Ahora aquí tenemos el ciclo celular, y en el ciclo celular volvemos a repasar que tenemos la interacción del virus con los receptores CD4 y de las quimiosinas para adherirse a la célula, aproximarse, incluir su cápside viral, y una vez que está dentro del citoplasma la cápside, comenzará la actividad de la enzima transcriptasa reversa para transcribir el material genético y producir una cadena lineal de DNA, el cDNA, conocido como provirus. Este provirus, gracias a la actividad de una integrasa, será facilitado su incorporación en el núcleo, ingresa a través de los nucleóporos del núcleo, y después es integrado en el material genético de la célula. Esto causará que la célula comience con la producción de las proteínas requeridas para el ensamblaje del virus. Y estas proteínas finalmente serán recortadas para ser ser ensamblado perfectamente el virus gracias a la actividad de la proteasa. Finalmente sale por gemación el virus de la superficie celular. La infección por el VIH, una vez que ingresó el virus en el organismo, existe un incremento exponencial de la cantidad de virus y una infección de las células, predominantemente de las células TCD4, que normalmente son de 700 a 1100 células por mililitro cúbico, y se reduce su cantidad, pero el organismo produce el doble, produce el triple, se pueden estabilizar durante mucho tiempo, hasta que tienen niveles menores a 200, entonces existe un mayor riesgo de enfermedades oportunistas, y a esta etapa en donde existen enfermedades oportunistas es a lo que conocemos como síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
En realidad, durante las primeras semanas de la enfermedad, desde el punto de vista clínico, solamente el 40% de los individuos con enfermedad aguda llegan a desarrollar síntomas. Pero cuando los desarrollan, esto puede suceder durante los primeros 2 meses de infección. A esto se le conoce como síndrome retroviral agudo y las manifestaciones clínicas pueden ir desde síndrome mononucleósico, linfadenopatía persistente, rash, diarrea o incluso complicaciones tan graves como una meningitis aséptica. Pero solamente el 40% padecerá síntomas y la gran mayoría de estas personas pueden padecer solamente de un cuadro tipo flu-like que se autolimita sin tratamiento y pasar a una segunda etapa en donde existe una latencia clínica que puede durar 8 a 10 años en donde no existen síntomas de enfermedad. Para finalmente, cuando los CD4 están bajos y nuevamente la carga viral fuera de control, existan el riesgo de tener enfermedades oportunistas relacionadas con el deterioro progresivo del sistema inmune. Aquí vemos entonces muy al inicio de la infección, la carga viral suele ser muy alta y de hecho a mayor carga viral, mayor probabilidad de cargas virales altas también en el semen y mayor probabilidad de transmisión. Después el virus puede estar estable durante un tiempo prolongado gracias a la actividad de anticuerpos neutralizantes y finalmente salirse de control la replicación viral y con esto también tener un mayor impacto en la población de los linfocitos CD4. Los CD4 son los grandes coordinadores de la respuesta inmune, tienen muchas funciones y es por esto que las manifestaciones clínicas pueden ser tan diversas y las manifestaciones clínicas en general son en su mayoría el resultado del deterioro funcional y numérico de los CD4 y no causadas directamente por un daño del mismo virus de inmunodeficiencia humana en los tejidos. Entonces tenemos que el CD4 controla el crecimiento de las respuestas innatas, inmunes, adaptativas, también la activación de células epiteliales, neutrófilos, macrófagos, y con esto controlan infecciones bacterianas, extracelulares, intracelulares y también por hongos. Pero también intervienen en el crecimiento y control de las células B y en el crecimiento y estimulación de los natural killers, de otras CD4 y de las CD8. Y por esto, entonces, también el VIH va a interferir en el control en el organismo de las infecciones virales, bacterias intracelulares, infecciones asociadas a la producción de tumores y la progresión de la enfermedad. Es conforme existe un deterioro en el sistema inmune que habrá una mayor probabilidad de padecer diferentes enfermedades oportunistas. Todo puede comenzar incluso con CD4 altos. Los individuos que tienen infección por el VIH tienen una mayor probabilidad de padecer enfermedades como tuberculosis o neumonía comunitaria, infecciones mucocutáneas asociadas a Staphylococcus aureus. Y esto puede suceder con CD4 normales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las complicaciones ocurren cuando los CD4 se deterioran y comienzan con niveles cercanos a los 200 CD4. Entonces, un individuo que padece virus herpes simple genital, por ejemplo, puede comenzar a tener úlceras que duran más tiempo, o incluso un mes, eso ya sería una enfermedad definitoria, o que son recurrentes con una mayor frecuencia o lesiones más grandes, más profundas. Pero en los individuos que tienen menos de 200 CD4, pues entonces se vienen complicaciones como la neumonía por neumocistis girovesi y por debajo de 100 o hasta de 50 CD4, toxoplasmosis, criptococosis, encefalopatía por VIH, otras enfermedades micobacterianas atípicas y citomegalovirus. La tuberculosis puede comportarse como una tuberculosis pulmonar, de acuerdo a las características generales que presentaría en un individuo inmunocompetente, cuando la infección por VIH tiene un deterioro moderado en la respuesta inmune. Pero si el paciente está muy deteriorado, si tiene un bajo número de CD4, habrá una mayor probabilidad de una tuberculosis extrapulmonar e incluso diseminada.
Esta es la clasificación de la CDC de 1993. Nosotros consideramos el síndrome de inmunodeficiencia adquirida un diagnóstico que nos ayuda a percibir el grado de avance que ha tenido la enfermedad en un individuo. Y las categorías se basan en el número de CD4 y por el otro lado en la clasificación clínica que pueda tener el paciente. Si tiene más de 500 CD4 es categoría 1, si tiene entre 499 y 200 categoría 2 y si tiene 199 o menos sería la tercera categoría. Si el paciente no ha tenido manifestaciones o ha presentado solamente manifestaciones asociadas a la enfermedad aguda, entonces estaría en la categoría clínica A. Si el individuo ha presentado síntomas relacionados con la infección por el VIH, pero no como tal una enfermedad definitoria, categoría clínica B. Y finalmente, si ha tenido alguna enfermedad definitoria, categoría clínica C. Es decir, que todo aquel individuo que haya presentado una enfermedad oportunista definitoria tendría síndrome de inmunodeficiencia adquirida y todo individuo que tenga menos de 200 CD4. Aquí vemos las categorías o las enfermedades definitorias de acuerdo a la CDC. Ustedes pueden ver que existen enfermedades tanto asociadas a hongos como la candidiasis, traqueal, bronquial, pulmonar, esofágica, histoplasmosis con enfermedad diseminada. También existe criptococosis, otra enfermedad por hongos, enfermedades parasitarias como la criptosporidiosis, que tienen enfermedades diarreicas intestinales durante más de un mes, isosporidiasis con más de un mes también de enfermedad diarreica. Enfermedades virales como las ocasionadas por el virus herpes simple con úlceras crónicas presentes durante más de un mes o con manifestaciones en otros órganos como la bronquitis, neumonitis o esofagitis asociadas a herpes simple. También como enfermedades virales tenemos la infección por citomegalovirus, infecciones bacterianas por micobacterias como Mycobacterium tuberculosis, y esto es en cualquier sitio, pulmonar o extrapulmonar, Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasi y otras micobacterias. Y finalmente, neoplasias en realidad asociadas a virus, como el sarcoma de Kaposi, que se asocia a infección por virus herpes tipo 8, el linfoma de Burkitt, no Hodgkin de Burkitt, que se asocia a infección por virus Epstein-Barr, el linfoma primario del cerebro, igualmente asociado a Epstein-Barr, y otras condiciones médicas, también otra bacteria, salmonela, otro parásito, toxoplasma, etc. Una de las más frecuentes, neumonía por Pneumocystis jirovecii. Aún en nuestros días, tristemente, el diagnóstico de la infección por VIH puede ser muy tardío y por esto favorecerá que se presenten los síntomas de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero contrario a lo que piensa mucha gente, no importa qué tan avanzada está la infección, adecuadamente tratadas las enfermedades oportunistas y el VIH, la persona regresa a vivir una vida completamente normal. Este es uno de los agentes causales más importantes en personas con enfermedad avanzada. Una de las complicaciones más frecuentes desde el punto de vista de un hongo es Pneumocystis jirovecii, el cual puede ocasionar una neumonía intersticial, que es lo que vemos en esta radiografía, asociada a mucha insuficiencia respiratoria o dificultad respiratoria y que se presenta generalmente con CD4 menores de 200. Aquí lo vemos en una tinción de metenamina de plata, como son unos discos bicóncavos. Tuberculosis, que es una infección muy importante, de acuerdo a la OMS, es la probabilidad de tener tuberculosis en las personas que viven con VIH es 50 veces mayor a lo largo de su vida comparado con los individuos no infectados. También el VIH incrementa la probabilidad de recidiva de individuos tratados para tuberculosis o incluso reinfección. La mayor cantidad de personas infectadas por tuberculosis y coinfectadas con VIH se registra en África subsahariana, que no lo comenté, pero
continentes con una mayor cantidad de casos son el continente africano y el continente asiático. Se dice que en África el 80% de los pacientes con tuberculosis pueden estar infectados con VIH. Y finalmente, el que exista tuberculosis en la comunidad, pues es un riesgo para todos los individuos de esa comunidad, porque incluso los individuos inmunocompetentes pueden padecerla. Aquí vemos a un caso con una tuberculosis extrapulmonar, es un paciente con adenitis, una enfermedad ganglionar por Mycobacterium tuberculosis, y la Mycobacteria tuberculosis es la principal infección bacteriana que padecen las personas con VIH. Aquí vemos una tuberculosis de los ganglios mesentéricos, ahí se están necrosando. Acá con compromiso intestinal vemos el engrosamiento del ciego, del ilion terminal, y en la parte de abajo, también en una tomografía axial computada, la presencia de múltiples abscesos en el vaso. Puede suceder infección por otras micobacterias como Mycobacterium avium complex, en donde vemos infiltrados intersticiales en ambos campos pulmonares, o en esta otra tomografía vemos también adenopatías mesentéricas con una inflamación que sugiere también necrosis central. Pero en el cultivo de la biopsia con desarrollo de Mycobacterium avium complex. Otros agentes infecciosos como los hongos, aquí vemos un paciente con histoplasmosis diseminada. Tenemos en la tomografía de tórax un infiltrado micronodular en ambos campos pulmonares, prácticamente sería indistinguible de la imagen de una tuberculosis miliar, y también podemos ver cómo este hongo dimórfico cuando infiltra la piel puede causar esta apariencia incluso de pápulas, que con biopsia se obtuvo el desarrollo de la fase aérea del hongo, y en esta otra imagen lo vemos en un concentrado leucocitario, se puede teñir con Wright, con Giemsa, y vemos en el interior de los polimorfonucleares las inclusiones intracitoplasmáticas que corresponden a la forma de levadura del hongo. No solamente este tipo de enfermedades oportunistas, también el herpes zóster por sí mismo puede ocasionar cuadros más agresivos, más recurrentes y duraderos en personas con infección por VIH. Ahí veíamos una reactivación en un dermatoma asociado a el virus herpes zóster, y en esta otra fotografía una retinitis por citomegalovirus. También puede llegar a presentar un paciente retinitis por virus varicela zóster o incluso por virus herpes simple, en este caso una retinitis por citomegalovirus que recorre el trayecto del vaso, ocasionando exudados cotonosos, exudados hemorrágicos, una gran actividad inflamatoria que puede incluso causar, como en este caso, desprendimiento de la retina, lo cual tendría una grave complicación en las capacidades visuales del individuo. Y en este otro caso, un parásito, toxoplasmosis cerebral, que puede reactivarse en personas con grave estado de inmunocompromiso y causar un absceso con gran edema localizado en el tejido cerebral. Aquí lo vemos en la tomografía, la resonancia magnética. Vean, aquí estaría el parásito y a su alrededor una gran actividad inflamatoria. También por favorecer las enfermedades infecciosas por virus transformantes como el virus herpes tipo 8. Aquí lo vemos con lesiones de sarcoma de Kaposi, es capaz de ocasionar lesiones mucocutáneas. Aquí tiene varias lesiones papulares, induradas, que son de color violáceo, pero también se pueden presentar en vísceras, como en el pulmón, en el hígado, en tubo digestivo. En esta fotografía de este caso presentado en New England Journal of Medicine, vemos las lesiones que se encuentran en el interior de la tráquea. Y otro ejemplo de otra patología oportunista, un linfoma no Hodgkin asociado a infección por virus Epstein-Barr con una gran compromiso del riñón del lado derecho, perdiendo por completo su arquitectura. De hecho, a finales de, durante la última
mitad de 1990 o durante la primera mitad de 1990, antes de que se comenzara a utilizar el tratamiento antirretroviral altamente activo, el VIH llegó a ocupar el primer lugar como causa de muerte en los Estados Unidos en individuos con edades de 25 a 44 años de edad, en la plena edad productiva. Pero vemos el impacto positivo también que tuvo el tratamiento antirretroviral en la historia de la epidemia. Aquí vemos cómo incrementa el número de casos con diagnóstico de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y qué sucede hacia 1995-1996, que se detiene la progresión tanto de nuevos diagnósticos como de muertes asociadas a síndrome de inmunodeficiencia adquirida con una caída exponencial del número de casos con nuevos diagnósticos y también muerte. Ahora, una vez que una persona se expuso a una infección por el VIH, nosotros vamos a tener que la carga viral del virus va a incrementar, pero durante las primeras 2 semanas puede estar a niveles bajos que no llegue a ser detectable. Entonces, existe un periodo que se llama de ventana, en donde se lleva a cabo la seroconversión de una persona antes negativa y que se vuelve positiva. Esto en la carga viral, el periodo de ventana para tener un resultado positivo puede ser de 2 semanas. Los síntomas ya comentaba que se pueden presentar durante los primeros 2 meses, con mayor frecuencia durante el primer mes. Y el antígeno P24, una de las proteínas más importantes del virus, llega a estar detectable durante los primeros 20 días. Y los anticuerpos también entre los 20 y 30 días. Ahora, conforme han mejorado las técnicas para el diagnóstico de la infección por VIH, la ventana se ha ido reduciendo. Antes llegaba a ser de 6 meses. Todavía en niños pequeños se ha reportado por ahí algún caso en donde el periodo de ventana fue muy largo, pero en individuos adultos, la ventana con las nuevas pruebas se considera que no va más allá de los primeros 3 meses. Entonces, como una recomendación general, durante el primer mes, la probabilidad de falsos negativos sigue siendo muy alta. Nuevas pruebas como Green Screen, ya sea por ELISA, por inmunoensayo, por otras técnicas diagnósticas basadas en la detección de antígeno P24 y anticuerpos en contra de los VIH1 y VIH2, pues normalmente pueden llegar a ser positivos durante los primeros 20 días, pero todavía existe un porcentaje alto de individuos que podría tardarse más tiempo. Entonces, se recomienda en aquellos individuos que han tenido una relación de alto riesgo o un accidente ocupacional, etcétera, un factor de riesgo para la transmisión del VIH, que sean evaluados en un momento basal y posteriormente, por lo menos 3 meses después, para descartar que exista infección por el VIH. Las pruebas de ELISA surgieron desde 1985. La ELISA de primera generación se basaba en un lisado viral del VIH, la de segunda generación con péptidos recombinantes y sintéticos de VIH1 y VIH2. A la de tercera generación se le agregaba la determinación de antígeno VIH1 del grupo O, y la de cuarta generación, que tiene un muy buen performance, se le agrega no solamente los péptidos recombinantes y sintéticos, el VIH1O, sino también anticuerpos para detectar el antígeno P24. Por esto, esta última prueba de ELISA de cuarta generación tiene una ventana de seroconversión en donde podemos tener falsos negativos mucho más corta que las pruebas anteriores, y eran las pruebas anteriores en las que se fundamentaban protocolos de abordaje con por lo menos seguimiento de 6 meses. Con la nueva prueba de cuarta generación, más de 3 meses prácticamente sería ocioso. La especificidad con las nuevas pruebas es mayor incluso al 99%. Aquí tenemos un ejemplo un ejemplo gráfico de lo que se hace en la prueba de ELISA. Se coloca en un pocillo el antígeno del VIH, se le agrega el suero del paciente, y en el suero del paciente, de existir anticuerpos en contra del VIH, se adherirán al antígeno. Subsecuentemente se agrega otro segundo anticuerpo, por eso se le llama técnica de sándwich, que va marcado con
enzima, un colorante, perdón, y con sustrato se produce color. Entonces, existirá una cierta cantidad de color que será directamente proporcional a la cantidad de reacción que exista antígeno-anticuerpo en el pocillo. Y existen estándares en donde, de acuerdo a la cantidad de color medida, se establece si el resultado se lee como reactivo o no reactivo, porque puede haber una reacción positiva inferior a cierto nivel que sea generada por la presencia de ciertos anticuerpos que generan algún resultado por adherirse al antígeno, pero en niveles bajos, y que sea eh, eh, que de hecho existen resultados falsos positivos también de la prueba en, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, ciertas neoplasias, o incluso que están cursando con otro tipo de infecciones agudas, virales, pudieran tener resultados falsos positivos, aunque generalmente son resultados que se leen como reactivos, pero por debajo del nivel de corte, o que producen color por debajo del nivel de corte, pero se leen como negativos. Todo por esta situación de que pueden existir resultados falsos positivos. Todas pruebas que salgan con prueba serológica positiva deben ser confirmadas, y anteriormente se utilizaba otra prueba serológica, el Western Blot, en donde el kit de la prueba viene con los antígenos del virus, los cuales se alinean de acuerdo a su peso molecular por electroforesis y se ponen en contacto con el suero del paciente, de tal forma que cuando existe reacción antígeno-anticuerpo y están estas reacciones alineadas de acuerdo al peso molecular que tiene el antígeno, pues vamos a tener la generación de bandas de color en cierta ubicación lineal que vamos a comparar con verdaderos positivos. Ahorita lo voy a aclarar un poco mejor. Es porque la prueba de Western Blot puede ser un poco subjetiva y porque la eficacia diagnóstica de las pruebas moleculares es mayor, que utilizamos ya sea una PCR cualitativa como la RT-PCR que nos indique si existe material genético del virus, sí o no, o una PCR en tiempo real que incluso cuantifique la cantidad de virus presente en el suero del paciente. Si nosotros aquí tenemos una representación prácticamente de la vida real de lo que vería el técnico que da lectura a la prueba de Western Blot. Y entonces se preparan sus muestras problema, se alinean para compararlos con un verdadero negativo y con un verdadero positivo, los cuales ya vienen disponibles en el kit. Aquí podemos ver diferentes pacientes del 3 al 10. Sin ninguna duda vemos varias bandas que corresponden a las bandas del verdadero positivo que teníamos disponible en la ubicación de GP160, GP120, P68, P55, P40, 34, 24 y 17. Tampoco nos queda duda con el paciente de la tira número 9, que tiene varias bandas presentes, pero como pueden ver, en el caso del paciente 6, existe duda de si ahí aparece el P24, pero existiría duda de si esta sombra que vemos es GP160. Entonces, la lectura de las pruebas puede ser compleja, puede tener un grado de subjetividad para emitir un resultado positivo, un negativo, un indeterminado. El indeterminado para fines prácticos es que veo bandas o creo ver bandas, pero no lo suficiente para llenar los criterios que utilizo para la lectura de la prueba, porque existen criterios. Como pueden ver, por ejemplo, en esta tablita, en Estados Unidos aquí hay un criterio de FDA, el primer criterio de la CDC, el segundo criterio de la CDC. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, indica FDA cualquiera
de las bandas presentes entre GP 160, 120 o 41 y P32 o y P24, perdón, y P24. O sea que pide una banda entre GP 160, 120, P41 o sumada a P32 y P24. Por lo menos 3 bandas presentes para dar un resultado positivo. Quiere decir que si alguien se queda con 2 bandas o tiene una banda, puede darse como indeterminado. Si no tiene ninguna banda, como negativo. Y vean que acá los criterios son diferentes. Basta con 160 más 120 y P41. ¿Por qué los criterios pueden ser diferentes? Acá se requieren otros criterios. Por ejemplo, todas tienen aquí de Francia pide las 3 bandas 160, 120, 41, más alguna de 68, 53, 32 o P 55, 39, 24, 18. ¿Por qué es esta diferencia entre lo que piden unos países y lo que piden otros? Vean, en África basta con que tenga 2 de las de envoltura. Esto depende también de la prevalencia de VIH en cada región. Entonces, por esta situación de la complejidad de la lectura o hasta cierto punto la subjetividad de la lectura de un Western blot, es que antes era obligado confirmar con Western blot y actualmente en los Estados Unidos y en México no es necesario confirmar con esa prueba. Se recomienda incluso más hacer una prueba RT-PCR o una PCR en tiempo real, en donde el material genético del virus se desnaturaliza, se alinea con primers e iniciadores y una vez que se lleva a cabo la transcripción y que se mete a varios ciclos, pues ustedes van a tener la lectura de la presencia o ausencia del material genético o bien por RT, por PCR en tiempo real, incluso del número de copias por mililitro que existen del virus en la sangre del paciente. El tratamiento antirretroviral altamente activo no es otra cosa que la combinación de 3 medicamentos antirretrovirales y existen lineamientos para establecer qué combinaciones deben llevarse a cabo. Son, por lo general, 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa y un tercer medicamento que puede pertenecer a una de las siguientes familias: inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la integrasa, inhibidores de la fusión o antagonistas de los receptores CCR5. Y regresamos al ciclo viral. Entonces, cuando nosotros tenemos inhibidores de la entrada, vamos a tener inhibidor de la fusión, que altera la fusión de GP120 con el CD4. O podemos tener un antagonista de los receptores de la quimiosina, que antagoniza específicamente a CCR5. Y también en su momento se han tratado de lanzar al mercado inhibidores de CXCR4. Han tenido menos suerte. Cuando el virus ya ingresó, hay otro paso donde lo podemos bloquear para que no haya transcripción con la transcriptasa reversa y se sintetice el cDNA. Para este paso tenemos a los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos y no nucleósidos. Posteriormente habíamos comentado que gracias a la integrasa existe una incorporación al núcleo del DNA proviral y al material genético. Aquí también tenemos inhibidores de la integrasa. Finalmente, modificamos la habilidad de la proteasa para dar modelaje a las proteínas que formarán parte del virus a través de los inhibidores de la proteasa. Y de esta manera puede ser que bloqueemos por completo el ingreso a la célula o bloqueemos la transcripción de su material genético o su incorporación al material genético. Y de esta manera que no haya producción viral. Pero también si agarramos células que ya fueron infectadas, podemos alterar la maduración del virus de tal forma que se produzcan virus incapaces de infectar a nuevas células.
Aquí tenemos algunos ejemplos, no está actualizado al día de hoy, pero tenemos varios medicamentos que han formado parte de la familia de los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa, los no nucleósidos, los inhibidores de proteasa, aquí están los inhibidores de integrasa, el inhibidor de difusión, un antagonista de los receptores de quimiosinas SR5, y tenemos a la familia, aquí faltan dolutegravir y el ditegravir, inhibidores de la integrasa. Hay más de 25 medicamentos que han sido licenciados por la FDA para su uso en personas que viven con VIH. Sin embargo, algunos han dejado de utilizarse por su toxicidad o por su bajo poder de actividad antiviral. Por ejemplo, la salcitabina, la estabudina ya no están en el mercado, ya van de salida sidobudina, didanosina también. Mayormente se utilizan como los inhibidores nucleósidos preferidos, tenofovir con emtricitabina y abacavir lamivudina. Les dije combinado con alguno de los de la otra familia. Puede ser con etravirina, con efavirenz, de la virdina ya no se usa por su baja potencia, nevirapina también está dejando de usarse, una combinación de inhibidores de la proteasa. Los inhibidores de la entrada se usan ya muy poco y los inhibidores de integrasa se combinan también con estos y son unos excelentes medicamentos que están ocupando los primeros lugares de recomendación en lineamientos internacionales de tratamiento por su adecuada tolerabilidad, baja toxicidad, facilidad de administración. Cuando el tratamiento antirretroviral inició, los medicamentos podían requerir varias dosis al día, hasta 5 dosis al día, 6 dosis al día, muchos efectos adversos, mucha interacción con los alimentos. Actualmente son bastante bien tolerados, menos efectos adversos, una sola dosificación al día. Incluso hay antirretrovirales que se están investigando para ser administrados solo una vez cada mes, una vez cada 2 meses. O la idea es que pues facilitar la vida de la gente y administrarlo con la menos frecuencia posible, pero que no pierdan actividad. La meta máxima del tratamiento antirretroviral es alcanzar la supresión viral y reconstitución inmune. Y un virus que está fuera de control, se inicia el tratamiento antirretroviral y llega a estar indetectable en sangre, quiere decir que de tener más de 75,000 copias por mililitro, más de 100,000 copias por mililitro, incluso más de varios millones de copias por mililitro, el individuo pueda llegar a tener niveles por debajo de 40, 50 copias por mililitro. Esa es la meta del tratamiento antirretroviral. Y como una consecuencia del adecuado control virológico vendrá la reconstitución inmune. Y la reconstitución inmune será que regresen los CD4 numéricamente a niveles mayores y que mejore su actividad cualitativa en contra de las infecciones o incluso de los tumores. ¿Por qué un individuo debe someterse a una prueba de detección? Porque se evita la transmisión de la infección por el VIH. Se dice que 2/3 partes de los individuos de nuevo diagnóstico han adquirido la infección en base a estudios de investigación de los Estados Unidos de personas que desconocían su diagnóstico. Atención médica oportuna a esa persona que si se establece el diagnóstico de infección por VIH para darle tratamiento antirretroviral, restablecer sus condiciones físicas y psicológicas y también sensibilizar en el uso de condón y otras estrategias de prevención de complicaciones. Si nosotros tenemos una mujer embarazada con VIH, ella también puede tener hijos sanos. La probabilidad de transmisión del VIH a un hijo no hay un paso transplacentario del virus del VIH. Comenté que tienen que haber condiciones específicas como complicaciones ginecobstétricas o el niño a través de su tránsito por el canal de parto es expuesto a las secreciones femeninas. Entonces, si la mujer es diagnosticada oportunamente, de un 40% de riesgo de transmisión del VIH baja a un 2%. Hay que tomar en cuenta que cuando tenemos una pareja sexual, pues esa pareja sexual pudo haber estado con una persona que a su vez estuvo con otras personas y entonces nosotros adquirimos el riesgo de transmisión de infecciones por vía sexual de acuerdo
pues a toda esa maraña de gente con la que pudimos indirectamente estar conectados. No es lo mismo una transfusión de sangre cuando en su momento todavía sin regulación adecuada, antes de 1996 podía suceder, en donde una gran cantidad de virus se transmite en un solo momento a la persona que recibe la bolsa de sangre, pues ese individuo será el que más riesgo tenía de adquirir la infección. Pero como ya lo he comentado, después de 1996 hay regulaciones y se testea la sangre para descartar infección por VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y en algunas zonas de México también de enfermedad de Chagas. Otro factor de riesgo muy importante es el compartir agujas. Puede existir también el riesgo ocupacional, sin embargo, el riesgo ocupacional es mucho menor de adquirir la infección por el VIH que en aquel individuo que comparte agujas contaminadas cuando está aplicando drogas intravenosas. En las relaciones sexuales tampoco es el mismo el riesgo que tiene, por ejemplo, una persona receptora en sexo anal, es la persona que tiene un mayor riesgo. En segundo lugar, la persona que tiene sexo insertivo anal y posteriormente viene el receptivo vaginal y el insertivo vaginal. El riesgo de adquirir infección por VIH por sexo oral es realmente muy bajo. Las infecciones de transmisión sexual, si la persona padece herpes simple, si padece gonorrea, sífilis, la probabilidad de que adquiera infección por VIH es mayor. Los condones previenen adecuadamente las infecciones de transmisión sexual solamente con un uso consistente, es decir, siempre, y correcto, porque si existen problemas en la técnica para usar el condón y se rompe, pues ahí estamos perdiendo una probabilidad o un potencial de protección. También hay que tomar en cuenta, no el VIH como tal, pero otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, herpes simple, virus de papiloma humano, molusco contagioso, etcétera. Pueden tener incluso clamidia y gonorrea, pueden seguirse transmitiendo a pesar del uso de condón, sobre todo durante el jugueteo con los genitales. Entonces, bueno, si queremos estar protegidos, hay que usarlo siempre. En México, alrededor de 184,000 personas están viviendo con VIH y se presume que 74,000 podrían ser portadores y no lo saben. Y ya comenté anteriormente que lo grave de esto es que los portadores que desconocen su diagnóstico podrían asociarse a 2/3 partes de las nuevas infecciones, de acuerdo a estudios en los Estados Unidos. Si nosotros no detenemos la historia natural y en la línea de tiempo de transmisión del VIH, si nosotros no tomamos estrategias de prevención de las infecciones de transmisión sexual, podríamos tener esta evolución, tener una persona que a sus 10 años recibe educación sexual, que inicia su vida sexual a los 16 años, se infecta a los 23, se diagnostica porque además no vamos al médico, no nos realizamos pruebas de detección 10 años después y fallece poco tiempo después del diagnóstico por una enfermedad muy avanzada. Se ha estado trabajando en esto. Lo ideal es el diagnóstico oportuno. Vean cómo incluso países tan poderosos como los Estados Unidos tienen prácticamente un 45% de individuos diagnosticados con enfermedad avanzada. Quien lo estaba haciendo muy bien para esta referencia era el Reino Unido, con un diagnóstico de solo 15% con enfermedad avanzada. Tanto más rápido la persona se incorpore a tratamiento, reciba su tratamiento, recupera su estado inmune, controla su virus, se reduce la probabilidad de transmisión del VIH a nuevas personas, porque el virus en semen, ya lo dije, es directamente proporcional a la cantidad que se encuentra en la sangre. Y si está indetectable en la sangre, la cantidad del virus en las secreciones genitales será menor y será menor también el riesgo de transmisión. De acuerdo a este estudio, en individuos de varias cohortes reclutadas en el norte de América, NACORD, y Canadá, también vemos que la esperanza de vida de una persona con VIH
es de 70 años o más. Esta publicación fue en individuos observados entre el 2000 y el 2007 y todo el tiempo estamos perfeccionando el tratamiento antirretroviral. Quiere decir que, de hecho, hay otros estudios que han reportado una diferencia de tan solo 3 años de la sobrevida entre una persona con VIH y una persona sin VIH, e incluso se dice que esa diferencia de 3 años podría ser porque las personas con VIH tienden a fumar más que las personas que no tienen VIH, y entonces si les quitamos el cigarro pueden vivir prácticamente lo mismo que una persona que no tiene VIH. Y termino la charla con 2 diapositivas. Esta diapositiva que es acerca de el único caso documentado científico, Timothy Brown, que fue curado de su infección por VIH. A él se le diagnosticó una enfermedad hematológica, se le dio tratamiento quimioterápico que destruyó sus defensas, se le trasplantó médula ósea de un individuo que tenía una mutación delta 32 que ayuda a exhibir una menor cantidad de receptores en las células para el VIH, y de manera científica se han evaluado diferentes tejidos y no se ha encontrado hasta ahora evidencia de replicación viral, a pesar de que él ya no está recibiendo tratamiento. Finalmente, con esta diapositiva estoy terminando. Es realmente un problema el que en los inicios de la pandemia se identificaron a ciertas poblaciones como las poblaciones asociadas al VIH y el estigma que desde entonces viene cargando la gente que vive con VIH. Es verdaderamente un problema que incluso atenta contra la salud pública, porque una persona pueda temer ser excluida de su comunidad por ser reconocido con VIH, y entonces las personas prefieren no acudir a hacerse las pruebas para no ser después estigmatizados o discriminados. Prefieren no acudir a tomarse un tratamiento para no ser estigmatizados, discriminados. Entonces, este es un problema también que puede empeorar la salud a nivel colectivo, porque si una persona no es adecuadamente atendida, pues continuará la transmisión de la infección por el VIH. Y con esto termino, espero que sea de utilidad y que les haya agradado la charla.